Comencemos a pensar cuáles son los componentes clave de esto que estamos llamando pensamiento crítico. Esta lista no es una lista exhaustiva, pero creo que son los componentes más importantes. Hablemos del análisis. El análisis es una capacidad. Cuando analizamos, no aceptamos un todo de manera pasiva. Nos preguntamos. Nos preguntamos, por ejemplo, cuáles son las ideas principales. Nos preguntamos qué datos o argumentos se están presentando. Nos preguntamos si hay suposiciones ocultas. Entonces, el análisis es como desarmar un reloj para entender cómo funcionan todas sus piecitas. No sé si con ese ejemplo podemos visualizar el análisis. Y es pensamiento crítico. Es uno de sus componentes clave. Ah, maestro, entonces cuando yo estoy analizando, ¿estoy desarrollando pensamiento crítico? Sí. Y un paréntesis aquí. Nadie en el mundo ha nacido con el pensamiento crítico desarrollado. El pensamiento crítico lo tienes que desarrollar día a día, entrenándote, trabajando cada uno de estos componentes. Y bueno, en esta conversa estamos viendo cómo se haría, o recordando cómo se hace, en este caso el análisis. Veamos ahora la evaluación. La evaluación es parte del pensamiento crítico. Una vez que hemos analizado las partes, la evaluación, ¿qué hace? Has desarmado el reloj. La evaluación juzga la calidad, juzga la relevancia, juzga la validez. Y si estamos hablando de información, mira la calidad, la relevancia y la validez de la información. Y aquí vuelve a presentarse la capacidad de hacer preguntas que te van a permitir evaluar. ¿Cuáles serían esas preguntas? Lo primero que se me ocurre, si es que yo voy a evaluar, es decir, ¿son las fuentes creíbles? ¿Estas fuentes que me estás dando son creíbles? ¿La evidencia que me estás presentando es suficiente? ¿Es pertinente? ¿Los argumentos que tú estás sosteniendo son lógicos? ¿Son coherentes? ¿Contienen falacias o mentiras? La otra pregunta, ¿existe algún sesgo evidente en la presentación de la información? ¿Hay alguna desviación en esa información? Este paso es crucial para discernir entre la verdad, la opinión y la desinformación. Tenemos que aprender a evaluar. Entonces, pensamiento crítico es evaluar, ¿sí? Pensamiento crítico es analizar, ¿sí? Ah, maestro, entonces yo he desarrollado pensamiento crítico, ¿sí? Los docentes, en la práctica, hemos ido desarrollando pensamiento crítico. Lo que estamos haciendo hoy es simplemente, tal vez, eh, evidenciarlo, ¿no? El otro componente clave, la interpretación. No basta con analizar, no basta con evaluar. ¿Qué hace el pensamiento crítico? ¿Se queda pasivo? Lo que hace el pensamiento crítico le da sentido a la información. Y nuevamente, lo hace con preguntas. En la interpretación, ¿qué pregunta nos hacemos? ¿Qué significa esto en el contexto dado? ¿Cuál es la intención detrás del mensaje? Estoy interpretando. La interpretación nos permite a nosotros comprender todas las implicaciones y el significado más profundo de lo que estamos percibiendo. Entonces hay necesidad de interpretar. El otro componente clave, la síntesis. Después de que yo he desarmado y he evaluado, la síntesis es la capacidad
de volver a unir las partes de una nueva manera. ¿Y qué pasa cuando voy uniendo esas partes que desarmé? ¿Voy creando una comprensión más completa o voy creando una nueva idea? Entonces es tomar diferentes piezas de información, a menudo de diversas fuentes, y las voy combinando para formar una visión coherente o una solución original a un problema. Entonces aquí ya podemos decir que el pensamiento crítico sirve para resolver problemas, por supuesto. Y miren, estamos diseñando, estamos pintando la ruta que va a seguir el pensamiento para lograr esa resolución del problema. Es activo, es una acción activa. Es el cerebro que está pensando y pensando y preguntándose y repreguntándose. El siguiente componente. Habíamos hablado de la interpretación, la síntesis. Ahora hablemos del cuestionamiento. ¿Qué pasa con el cuestionamiento? El cuestionamiento, estimados maestros, es el motor del pensamiento crítico. Gracias al cuestionamiento, el pensamiento crítico se activa. Digamos, es la disposición constante a no aceptar las cosas al pie de la letra. Por lo que me dijeron, por lo que la autoridad lo dijo, entonces voy a creer a pie juntilla. No. El cuestionamiento justamente es el que me permite poner un pare, detenerme y comenzarme a hacer preguntas, lo que siempre hemos dicho, preguntas cuestionadoras. Y entonces aquí surge una de las grandes preguntas que nunca debería faltar en las clases. Y es el por qué. ¿Y por qué? ¿Y cómo lo sabes? ¿O qué pasaría si esto fuera de esta manera? O me pregunto, ¿y habrá otras perspectivas? Entonces el cuestionamiento se extiende tanto a la información externa como a nuestras propias ideas y creencias. Cuestionas lo que te está llegando y te cuestionas a ti mismo también. Siguiente componente clave: razonamiento y juicio razonado. ¿Qué es lo que esperamos del pensamiento crítico? ¿Cuál es su objetivo final? Razonar y llegar a ese juicio razonado. Entonces, esto es el objetivo final de todo este proceso. Es llegar a hacer un juicio de valor, es llegar a una conclusión, y esta conclusión debe estar fundamentado de manera sólida. ¿Y dónde se fundamenta? En la lógica y se fundamenta en la evidencia. Hay muchos que utilizan las medias verdades. Es bastante común que las bolas en nuestra sociedad se lancen y vivamos de esas bolas de información que no tienen verdad. Y esas bolas de información generalmente están armadas con medias verdades. Pero si tú tienes desarrollado el pensamiento crítico, lo separas en partes, lo analizas, lo cuestionas y finalmente elaboras tu propio juicio. Y entonces ese juicio va a ser la conclusión sólida y fundamentada, basada en la lógica, lo dijimos, y la evidencia. No basada en emociones, no basada en prejuicios, no basada en la opinión popular. Estamos hablando de evidencia y debemos acostumbrarnos a manejar evidencia en todos los campos. Entonces, cuando hablamos de razonamiento y juicio razonado, implica la capacidad de construir argumentos coherentes y de identificar las inferencias que se pueden extraer legítimamente de los datos. A partir de este ejercicio, yo puedo hacer inferencias, yo puedo hacer deducciones,
pero basado en información válida. ¿Por qué hemos puesto aquí como componente clave la explicación? Porque nos permite articular cada uno de esos razonamientos que hemos ido teniendo y cada una de esas conclusiones de manera clara y coherente. Cuando explicamos, entonces los razonamientos, las conclusiones se van poniendo en la mesa y los vas articulando y vas mirando de forma clara como una imagen, que es lo que nos pasa en este momento, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, la autorregulación. ¿Qué es la autorregulación? Tiene que ver con la metacognición, que es la capacidad que tiene cada individuo de poder mirarse a sí mismo y saber qué estoy aprendiendo, saber qué herramientas estoy utilizando para aprender y tener la capacidad de hacer valoraciones para poder inclusive sustituir las herramientas que considero que no están siendo adecuadamente utilizadas por mí. Y al hacer ese ejercicio, estoy autorregulando mi propio pensamiento. Estoy corrigiendo mi propio pensamiento. Continuemos preguntándonos algunas cosas más con respecto a el pensamiento crítico. Una pregunta interesante sería, ¿cómo se puede desarrollar el pensamiento crítico entonces? ¿Cómo desarrollo? ¿Cuáles serían, digamos, las estrategias que voy a utilizar para desarrollar el pensamiento crítico? Maestro, me está hablando muy bonito del pensamiento crítico, pero yo quiero desarrollar el pensamiento crítico. ¿Cómo lo hago? A ver, analicemos. Aquí hemos puesto algunas ideas en la siguiente lámina. Lo primero que tenemos que entender es que el pensamiento crítico es una habilidad que se puede cultivar y se puede mejorar con la práctica. ¿Ya? No es que nacemos con el pensamiento crítico. El pensamiento crítico se desarrolla. La primera estrategia es cuestionarlo todo. Uy, profesor, pero me va a faltar tiempo para cuestionarlo todo. Es así. Tenemos que aprender a cuestionarlo todo. No podemos aceptar la información de forma pasiva. No, pero ya vienen los libros, lo dijo tal doctor o lo dijo tal o cual eminencia. Tenemos que cuestionarlo todo. Pregúntate por qué. Pregúntate cómo lo sé. Pregúntate si hay otras perspectivas. La siguiente estrategia sería buscar diferentes fuentes de información. No te quedes con una sola fuente. Si a las fuentes de información le pintara de un color, muchos, por distintas razones, nos hemos asociado a determinado color y solamente queremos esas fuentes de ese color. No, que yo soy del partido azul y toda la información del partido azul no la discuto. Hay que buscar diferentes fuentes de información. No te quedes con la primera información que encuentres. Contrasta datos. ¿Y qué va a pasar cuando haces esa contrastación de datos? Vas a tener una visión más completa de aquello a lo que te estás aproximando. La siguiente estrategia, identifica sesgos. ¿Y cómo lo hago? Sé consciente de tus propios sesgos y de los sesgos en la información que consumes. Se llama creencias. Identifiquemos nuestras creencias. Yo creía que era así. ¿Sí? Lo siguiente, la otra estrategia es analizar los argumentos. Lo primero que tenemos que entender es cuál es la estructura de un argumento. Hemos tenido la ocasión de escuchar a muchos colegas nuestros que según ellos argumentan los conceptos, pero de pronto cuando lo escuchamos no son argumentos. En realidad es simplemente cualquier idea que lanzan y piensan que están argumentando. Entonces lo primero que tenemos que saber es y en qué consiste la estructura de los argumentos.
¿Qué hay en los argumentos? Hay tesis, hay premisas y hay conclusiones. Cuando hablamos de argumentos sólidos, todos los conceptos pedagógicos van a tener una base científica. Todos. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a manejar información muy básica, asociada solamente a los folletos que nos entregaron en la universidad o en el instituto, y nunca nos atrevimos, casos excepcionales, no nos atrevimos a revisar toda la obra completa. Por eso se producen los sesgos, y por eso es que a veces no tenemos argumentos para poder sostener algo. Otra estrategia para desarrollar el pensamiento crítico. Hemos puesto allí practicar la metacognición. Lo primero que tenemos que entender aquí, que la metacognición, estimados colegas, es todo un proceso que involucra el aprendizaje autónomo del estudiante desde el momento que se conecta con el propósito de aprendizaje. Desde ese momento, el estudiante comienza a movilizar todas sus habilidades metacognitivas. Es por eso que, recuerden ustedes, cuán importante es que el estudiante sepa, entienda el sentido de la clase, el propósito de la clase. Ese es el primer enganche, para que luego se desencadene todas las habilidades autónomas que debe desarrollar el estudiante para poder aprender. La metacognición está asociada al aprendizaje autónomo. Entonces es pensar sobre tu propio proceso de pensamiento. Algunas veces puse este ejemplo. Es detenerte, girar sobre ti mismo y mirarte. Pero ¿a quién vas a mirar? A ti, a tu pensamiento. Esa es la metacognición. Es mirar tu propio proceso de pensamiento. ¿Y cómo me miro? A través de preguntas. Y maestro, ¿y cuál es esa pregunta que yo debo hacerme para mirarme? Preguntarme a mí mismo y decirme, oye, ¿y cómo llegaste a esa conclusión? ¿Qué información utilizaste? Ah, ¿me puedo preguntar? Sí, pues, tienes que preguntarte. No es que mi mente va a estar en silencio, mi mente va a estar en blanco. Tienes que cuestionarte. Y ahí es donde aparece el pensamiento crítico. Entonces, ¿a qué le estamos llamando pensamiento crítico? Y la otra estrategia es participar en debates y discusiones. Pero no se confunde el debate con discursos. Cuando hablamos de debate y cuando hablamos de discusiones, nos permite a nosotros escuchar diversos puntos de vista. Escucho el punto de vista de mi oponente y defiendo mis propias ideas de manera razonada frente a ese pensamiento, a esa idea, a ese punto de vista de mi oponente. No es leer. Uno dice, para debatir voy a llevar acá, he llevado mis apuntes, y se ponen a leer. En un debate no te sirven los apuntes. En un debate te sirve el conocimiento que tú tengas interiorizado. Entonces, frente a las ideas que va vertiendo el oponente va a plantear sus puntos de vista y también los va a defender. Tú elaboras tus propias ideas de manera razonada y defiendes tus ideas. Ese es el debate. Y qué genial sería que esa estrategia se introduzca en todas las áreas y a todo nivel. Desde primaria, hablemos desde cuarto, quinto, sexto de primaria, para adelante. ¿Sí? Entonces, yo creo que a partir de toda esta discusión que estamos teniendo, podemos decir que el pensamiento crítico es una habilidad esencial para navegar el mundo actual, este mundo complejo que estamos viviendo, lleno de información, lleno de desinformación. Entonces el pensamiento crítico nos empodera para ser ciudadanos más informados, nos permite tomar mejores decisiones y nos permite contribuir de manera más efectiva a la sociedad.